Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el mercado se ha dado la vuelta, a la mañana teníamos mejor aspecto técnico. Tampoco es que estemos cayendo mucho, un 0,35% ahora mismo el SP 500, un 0,22% el Dow Jones, un 0,46% el Nasdaq, que no tiene mala pinta técnica a pesar del movimiento a la baja. Y el DAX, que cae un 0,33% y que además viene de subidas. O sea que no es que esté el mercado mal, pero se ha dado un poquito la vuelta, entonces no hay impulso. Estamos en jueves, semana de transición, no hay mucho que decir. Venimos de una subida espectacular. Todo el mundo se está preparando para la OPV de SpaceX, entonces, bueno, va a ser a principios del mes que viene, no queda mucho tiempo, la gente está tomando liquidez y el mercado le cuesta más subir. Además, le sumamos a eso que sube un poquito el petróleo, un 1,73% otra vez, superando otra vez los 106 y acercándose a los 107 dólares. Y bueno, pues tienes justo todo lo que necesitas para que el mercado no esté tan alegre como las semanas anteriores. En el caso de Bitcoin también se ha dado la vuelta, estamos en 77.070, la mañana estaba en 78.000. Y bueno, estamos pues parecido que la bolsa intentando hacer un repunte. Nos hemos comportado relativamente peor, como veis ahí hemos tenido una caída un poco más pronunciada. No está el mercado en su mejor momento. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones que la gente ha perdido el interés en las criptomonedas en general y en Bitcoin también en particular, aunque siguen acumulando los grandes inversores, pero en general el público no está centrado ahora mismo en Bitcoin ni en criptomonedas, está centrado en otras cosas, inteligencia artificial, etcétera. Mientras no haya interés, pues los especuladores se mantienen lejos y con los especuladores lejos, pues solo podemos esperar un comportamiento de mercado más tranquilo, más pausado y sin dar muchos alardes, o sea que tampoco podemos esperar grandes cosas seguramente en los próximos 2 o 3 años, más que subidas pues escalonadas y bueno, con mucho coste de tiempo sobre todo, ¿no? Pero bueno, como decíamos, este año espero que poco a poco el mercado vaya confirmando ese suelo, ¿no? En los próximos 2 o 3 meses. Después que salga un poco hacia arriba, que vuelva a establecerse en la zona de los 85.000, 90 y algo mil. Y bueno, poco a poco, al final nos tenemos que hacer a la idea que el mejor momento del mercado de Bitcoin pasó, que, bueno, el mejor momento, por decirlo de alguna manera, el momento de máxima especulación y de potenciales subidas en porcentaje más altas ya pasaron, pero que, bueno, sigue siendo un activo que nos va a proteger en el largo plazo de la inflación y que poco a poco, pues, como los institucionales están tomando posición, pues llegará un punto en el que eh, la liquidez en esta zona se secará y el precio poco a poco irá hacia niveles superiores. Pero de momento paciencia, paciencia y a largo plazo. Vamos a ver qué está haciendo MicroStrategy, que es uno de los grandes acumuladores de Bitcoin. Está bajando un 0,33%. Intenta remontar, como veis ahí, y es probable que remonte en las próximas semanas hacia la zona de 185, pero ha tenido esa corrección en el corto plazo. En el resto de activos, como hemos dicho, tenemos el petróleo subiendo un 1,58% después de la caída del día de ayer. El oro también cae un 0,81%. Estamos viendo ya cómo los metales preciosos desde ese movimiento brutalmente especulativo que tuvo entre finales de año y principio de este año, pues se ha quedado ya muy parado y que está corrigiendo y que posiblemente tendrá mayor corrección en el futuro. La plata lo mismo, ahora mismo pues está aguantando en una zona de soporte, pero ya veis cómo tras un intento de subir ha vuelto a perder todo lo que ganó y el platino prácticamente lo mismo. En las divisas sí que hemos notado un cambio estos últimos días. Está recuperando el dólar. El euro cae un 0,26% contra el dólar. El dólar australiano cae un 0,22% contra el dólar. El dólar estadounidense gana un 0,33% contra el dólar canadiense. O sea que todo es repunte del dólar en el mercado de divisas, como podemos ver. El euro, sin embargo, sigue cayendo contra la libra también, se acerca otra vez a los mínimos, a esa zona de soporte. La libra contra el yen se estabiliza en el entorno a los 214, parece que es un nivel que le cuesta superar. Y la libra contra el dólar, pues en el día de hoy también cayendo porque el dólar se muestra, como digo, fuerte. Mientras esté el dólar fuerte, seguramente las bolsas no subirán, es decir, estaremos pues con altibajos, subidas, bajadas, consolidando.
Y la verdad es que hasta que no salga la OPV de SpaceX, que seguramente después de eso habrá una corrección en los mercados, hasta que no ocurra eso, los mercados no van a seguir con el movimiento alcista tan fuerte que han tenido hasta ahora, ¿no? Habrá una corrección, seguramente, como digo, después de que salga a bolsa SpaceX, le llevará semanas a absorber todo eso y una vez que acabe ese proceso, pues otra vez retomarán los movimientos al alza porque como hemos dicho en muchas ocasiones, al dinero no le queda otra salida que apostar por los mercados, por los activos, porque estamos viendo cómo se deprecia cada vez más rápido. Entonces, bueno, pues las correcciones que hay son muy puntuales, incluso con una guerra hemos visto que la corrección ha sido mínima y no solo eso, sino que además de ser una corrección insignificante para estar en una guerra en la que estaba implicado el petróleo, que es una de las fuentes de energía todavía que más se utilizan, no solo se ha conformado con tener una corrección pequeña, sino que en cuanto el mercado se ha dado la vuelta, hemos tenido una de las mayores subidas verticales que hemos visto en los últimos tiempos. Así que, bueno, eso nos quiere decir todo, ¿no? Que hay tanta liquidez en el mercado que cualquier corrección del 10-15%, los mercados, o sea, los inversores se tiran al cuello del mercado a comprar porque no ven otra opción para el dinero, ¿no? Que les dé la rentabilidad suficiente para escapar de la inflación. Además de todo lo que hemos dicho también de que muchas empresas, porque al final mucha gente como ve su economía particular o la economía de la calle, se piensa que las bolsas tienen que caer porque la economía va mal, pero no tiene nada que ver la economía de las personas en la calle con la economía de las empresas. Las empresas están despidiendo a un montón de gente para sustituirles por inteligencia artificial. La reducción de costes es brutal. Si una empresa se gasta, yo qué sé, 1.000 millones en salarios y de repente te quitas 500 millones de salarios y pones la inteligencia artificial y te cuesta solamente ponerla 50 millones, en los beneficios de los próximos años van a tener un aumento de beneficios solo por la reducción de costes. Entonces las empresas van a ir bien, la bolsa va a ir bien. ¿Vale? No tiene nada que ver la economía de la calle con la economía de las empresas, como digo. Así que bueno, eso es lo que estamos viendo en los mercados y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.